Un solo Buenos bautismo, días, una hermanos sola y fe, hermanas. un solo Dios. Paz y bien. Shalom, Alejem, bendecido día del Señor. 29ª semana del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra en este día nos trae una continuación. Seguimos en la carta de Pablo a los Efesios, ahora en el capítulo número 4, versículos del 1 al 6. Pablo nos ha estado hablando en todos estos días acerca de ese misterio maravilloso que el Señor nos reveló a través de sus apóstoles, la gracia santificante que hemos recibido por medio de Jesucristo y la cual nosotros podemos entonces accesar a la vida eterna. Ahora San Pablo nos exhorta cómo debe ser nuestro comportamiento, ahora que pertenecemos a la familia de Dios, al pueblo santo de Dios, que no podemos actuar de la misma manera que cuando vivíamos en la oscuridad. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Os exhorto, pues, yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo es el Espíritu, como una sola es la esperanza a que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por todos y está en todos. Hermanos, aquí está la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. San Pablo nos dice que nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y liberados del pecado. Que nuestro actuar no puede ser el mismo que teníamos antes de conocer a Jesús y de haber escuchado sus palabras y su doctrina, su manera de conducirnos en este plano material, en este mundo. Que nosotros todos, los que hemos aceptado el llamado, los que hemos dicho sí al llamado de Jesús, ahora formamos un solo cuerpo. Ese cuerpo no puede estar dividido. Ese cuerpo no puede tener diferentes creencias. Solamente una sola fe. Un solo bautismo. Por eso muchas personas a veces cuando dicen yo me fui de la iglesia católica y ahora pertenezco a otra, me tuve que bautizar. Solamente existe un solo bautismo. Usted ya lo recibió. Porque muchos alegan, es que yo me bauticé porque Jesús se bautizó siendo hombre y eso es lo que manda. No, hermanos, eso no es lo que manda el Señor. Él se manda que nos bauticemos. En ningún momento de la Biblia dice que tiene que ser a la edad adulta. Porque cuando Cornelio y su familia se convirtió, fueron bautizados y dentro de su familia había niños. Entonces no debieron haber sido bautizados. Nosotros nos bautizamos para ser incorporados a la fe en Cristo Jesús. Porque se supone, ¿no?, que nosotros los padres nos encargaremos de fomentar en nuestros hijos esa fe, en esa experiencia que hemos tenido primeramente nosotros como padres con Cristo Jesús. Y los padrinos también se encargarán de apoyar en esa experiencia de fe, en esa crianza, en esa enseñarle esa fe a ese pequeño. Jesús se bautizó a los 33 años, o a los 30 años se bautizó porque era lo que convenía. Es más, Jesús no necesitaba el bautismo, porque Él era y es Dios, no necesitaba el bautismo, pero Él quiso hacerlo de una manera en que todos comprendieran. Y Juan mismo lo dijo, que el bautismo era un bautismo de agua, pero que venía uno más grande que él, que no era capaz de desatarle su sandalia, que lo bautizaría con fuego. Ayer el Evangelio nos hablaba de que Jesús decía que quería incendiar el mundo con el fuego de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su adherencia unos con otros, del servicio hacia los demás. Muchas veces que estamos moviéndonos en círculos de iglesia, notamos
existen muchas rivalidades y confrontaciones que no debería de ocurrir, porque se supone que todos seguimos una misma fe, tenemos un mismo Dios, creemos en una misma fe. Deberíamos tratarnos bien. Dice la palabra soportarnos, tenernos paciencia. Si hay algo que corregirlo, hacerlo con corrección fraterna. Pero también está haciendo esa exhortación a todas aquellas divisiones que ha habido en la iglesia y que ha dado por consiguiente otras sectas, otras ideologías, otra manera de pensar. Nosotros sabemos y dentro de pocos días, coincidencialmente o no coincidencialmente, los que son de otras denominaciones celebran a Martín Lutero el 31 de octubre, que precisamente se celebra ese día para muchos la fiesta del demonio, la adoración del demonio, donde ocurren cantidades de atrocidades. Y fíjense la fecha que también ellos han escogido para celebrar ese día de una persona que vino a hacer un gran daño a la humanidad al dividir la única y verdadera iglesia. Que había situaciones que estaban mal, sí, y que existen situaciones que están mal, sí, pero es que a nosotros se nos olvida que el cuerpo está compuesto por humanos. Todos los que conformamos el cuerpo místico de Jesús somos humanos, tenemos debilidad en nosotros. Jesús es humano, pero también tiene divinidad. Y Jesús no pecó. Él quiso hacerse hombre para ser uno como nosotros, excepto en el pecado. Para levantarnos a nosotros del pecado. Para demostrarnos que sí es posible vencer la tentación y el pecado. Porque Él mismo lo venció. Pero Él hace la iglesia santa. Él hace la iglesia una. Él hace la iglesia indestructible. Que ni las fuerzas del infierno podrán. Podrán atacarla, podrán querer exterminarla, pero no podrán, porque está fundada por el mismo Jesús. Cuando Él le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces sí fundó la iglesia y persiste y persistirá por el tiempo, por los años, no tendrá fin, porque es Cristo mismo, que la hace santa y una. Y por eso nosotros también profesamos que un solo bautismo, que esta es nuestra fe, en la que creemos y en la que queremos vivir por siempre, hermano. Y si nosotros hemos hecho esa profesión de fe, debemos mantenernos unidos y no estar en divergencias y en confrontaciones porque queremos a veces tener protagonismo. Recordemos que el protagonista es Jesucristo, centro y culmen de nuestra fe, de nuestra vida, la Santísima Trinidad. Uno y todos, uno y trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En eso es lo que yo creo y espero que tú también como católico lo creas. Paz y bien, shalom, alijem, bendiciones para ustedes. La gracia y el amor de Cristo les acompañe siempre y su Santo Espíritu esté con ustedes. Comparten este video, sigan dándole like, sigan promocionándolo para que muchas personas lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Una verdad que cada día urge más que la gente escuche y vuelva su mirada a Dios, porque estamos viviendo tiempos demasiado duros y difíciles. Solo con Él podemos lograrlo. Bendiciones.